Ya. Eh, Buenas tardes, ya pasan 12 minutos del mediodía, ya estamos en buenas tardes. Señores, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a trabajar otra parte del programa. Vamos a hablar sobre el incumplimiento de acciones. Un tema bastante sencillos. No me voy a extender mucho en la parte doctrinaria de los temas. Me voy a concretar más hacia lo que dice el Código Civil, dado que los exámenes pues los estamos realizando con base en el Código Civil, no como me decía alguien, preguntas rebuscadas. No es que sencillamente están en el código y lo único que tenemos que hacer nosotros es interpretarlo. Los ejemplos que les doy no quiero que sea lo único que tiene la norma. Es decir, yo trato de facilitarles el entendimiento de la norma, pero ahí puede haber 100,000 casos diferentes. Hay que analizar qué es lo que la norma nos está permitiendo y qué es lo que realmente nosotros podemos hacer. No se queden solo con mi ejemplo, traten de buscar más ejemplos. La idea de las clases a solicitud de ustedes, más que todo aclarar algo de lo que ya está en el material que había pasado. El material que ustedes tienen es yo estoy haciendo una de las normas que son las que ustedes deben manejar. No se trata de justificar yo que estoy dando clases y ganarme mi sueldo. Eso está solo en las mentalidades pobres que piensan de esa forma o que estoy incumpliendo con mi relación laboral con la universidad. Eso no ha ocurrido en ningún momento. Ustedes no han sido desatendidos por mí. Les di desde el 10 de marzo material. Desde antes les di mi número de, de teléfono para que me escribieran al WhatsApp. Les dejé la dirección de correo, se comunicaran conmigo. Si ustedes no lo quieren hacer, pues yo no puedo obligarlos. Lo que sí definitivamente yo no puedo por imposibilidad material es buscarlos a ustedes uno por uno. Eso, aunque quisiera, es factible. Pero bueno, basta ya de sermones. Entremos a lo más importante, que es esta recta final para todos aquellos que, pues gracias a Dios, a la pandemia y a la tecnología, lograron superar la zona mínima. Algunos lamentablemente no lo pudieron hacer, pero eso no es de ahorita. Tengo 35 años de estar dando clases y siempre ha ocurrido. Hoy fue el 16% de alumnos, es decir, fueron 73 alumnos los que no llegaron a la zona mínima, 460 la pasaron. Hay personas que pretenden que se anule este segundo parcial para darle la oportunidad a los que no llegaron a la zona mínima porque lo consideran injusto. ¿Y qué injusticia puede ser que el 83% pasó la zona mínima y el 16.25 no llegó a la misma? Pero bueno, eso ya lo podemos discutir en otra situación. Hoy vamos a hablar del tema del incumplimiento de las obligaciones. En la clase anterior veíamos lo contrario, el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo se cumplen las obligaciones? Y las obligaciones, decíamos, se cumplen pagando. ¿Cuáles eran las consecuencias del pago? En principio, el cumplimiento de la obligación y segundo, la extinción de la obligación. Hoy vamos a ver cómo las obligaciones que no se pagan tampoco se extinguen. Esas obligaciones podrán extinguirse con el transcurrir del tiempo cuando lleguemos a la prescripción, pero vamos todavía en camino a eso. En las próximas clases vamos a ver obligaciones que se extinguen sin haberse cumplido, que es otra de las formas de extinción. Pero vamos por pasos.
Hoy vamos a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones. Eh, con Manuel Valiente y su grupo de estudio, siempre en aras de poderlos ayudar, estamos elaborando un resumen de ese material que ya tienen, para que sea un poco más entendible. De hecho, aquí me permití hacer la impresión de algo de lo que estamos trabajando y probablemente hoy o mañana ya tengan en sus manos la clase del día de hoy ya en forma transcrita. En este resumen, cuando hablamos del incumplimiento de las obligaciones, hacemos un pequeño esquema y decimos que las clases de incumplimiento pueden ser temporales, definitivas, totales, parciales, por acción o por omisión. Esto es fácil. Cuando estamos hablando de un incumplimiento temporal, nos estamos refiriendo a un cumplimiento que se detiene, que se suspende, que no se paga, pero que posteriormente se va a realizar el pago. Entonces, temporalmente está suspendido el mismo. Eso lo vamos a encontrar precisamente en la mora. Luego tenemos el incumplimiento definitivo. Aquí estamos hablando ya del cumplimiento en el tiempo. Un incumplimiento definitivo es el incumplimiento que no se va a realizar jamás, nunca. Pero luego tenemos el incumplimiento total y no debemos confundir el incumplimiento total con el definitivo. Cuando estamos hablando del incumplimiento total, no nos estamos refiriendo a tiempo, como si lo hacemos en el incumplimiento definitivo. Aquí nos estamos refiriendo a si la prestación se cumplió en su totalidad o no. Y por eso es que también se clasifica el incumplimiento en parcial, porque una obligación, su prestación puede ser pagada parcialmente y hay una parte que no se paga. Entonces, esa parte que no se paga es un incumplimiento parcial, porque sí se pagó una. Entonces, si no se paga nada, el incumplimiento, decimos, es total. No se cumplió absolutamente nada de la prestación. Por último, tenemos el incumplimiento por acción y por omisión. Aquí vamos a hacer una inversión. En el caso de la acción, cuando estamos hablando de incumplimiento por acción, nos estamos refiriendo a las obligaciones negativas. ¿Por qué las obligaciones negativas? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos las obligaciones negativas? Establecíamos que se incumplía una obligación cuando se hace lo que uno se ha comprometido a no hacer. Poníamos por ahí el ejemplo de la obligación negativa. Un terreno que se da en arrendamiento con la prohibición de que se levante un muro fijo. Se puede poner un cerco, pero no se puede levantar una pared. Entonces la obligación ahí es una obligación de no hacer determinada cosa, que en este caso es levantar la pared. Si el arrendatario levanta la pared, inmediatamente está incumpliendo con la obligación. Y entonces ahí decimos que hay un incumplimiento por acción, es decir, por hacer algo que no debía. Y contrario a ello, la obligación por omisión. Esta es para las obligaciones positivas de dar, de hacer. Ahí estamos hablando de retardo. Cuando una obligación que debía de cumplirse no se cumple, entonces decimos que la obligación no se cumple por omisión, es decir, se omite cumplir con lo que se ha obligado por parte del deudor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las clases de incumplimiento que nosotros vamos a ver el día de hoy? Primero, la mora, la cláusula indemnizatoria, el caso fortuito o fuerza mayor y la cláusula de imprevisión. Todas estas importantes. En los 35 años que tengo de dar clases,
La verdad es que esto siempre ha sido importante, pero nunca como hoy en esta pandemia, porque si algo se va a caracterizar durante todo este tiempo que dure, es precisamente el incumplimiento de las obligaciones. Y vamos a ver cómo el Código Civil, desde hace ya más de 50 años, había previsto esta situación. Hoy más que nunca está vigente el Código Civil. Hablemos de la mora. Cuando estamos hablando de mora, veíamos una definición que nos decía que la mora es la dilación, el retardo o tardanza culpable en el cumplimiento de una obligación. Pero, ¿qué dice la ley al respecto? El artículo 1423, primero, nos habla del incumplimiento de la obligación por el deudor y que se presume por culpa de él, mientras no se pruebe lo contrario. Aquí estamos en presencia de la teoría ecléctica, aquella que vimos con respecto a la culpa. Se presume la culpa, pero admite prueba en contrario. Y la mora es precisamente una de estas situaciones. El artículo 1428 dice, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Por la interpelación del acreedor. La definición que nos da el licenciado Rubén Alberto Contreras Ortiz es dilación, retardo o tardanza culpable en el cumplimiento de una obligación. Bueno, ¿qué le agregamos a eso? Para que exista mora, no es suficiente el retardo, que una persona no cumpla en el tiempo. Debemos entender, y así lo dice la ley, ya cuando la integramos para hacer una definición como esta, entendemos que ese retardo, esa dilación debe ser culpable. Cuando estamos hablando que debe ser culpable es porque más adelante vamos a ver que en el tema del caso fortuito y la fuerza mayor exime de culpabilidad al deudor que no cumple dentro del tiempo. Entonces, por eso es necesario que para que exista mora, ese retardo tiene que ser malicioso, ese retardo tiene que ser culpable. Pero no basta con que haya retardo y que sea culpable. La ley habla también de la interpelación. Interpelación debemos entenderla nosotros como requerimiento de pago. Cuando los diputados interpelan a un funcionario público, ¿qué es lo que están haciendo? Le están requiriendo algo, generalmente información. Entonces, cuando hablamos de interpelación, nos estamos refiriendo aquí al requerimiento de pago. ¿Cómo se da ese requerimiento? La misma ley nos dice que el requerimiento debe ser judicial o notarial. ¿Cuándo es judicial? Cuando se le notifica la demanda al acreedor exigiéndole que reciba el pago. Pero también puede ser a través de un notario. El artículo 1424 dice, 1428, dice, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Pero no solo el deudor puede ser requerido de pago, también el acreedor puede ser requerido para que reciba el pago. Y entonces esto nos plantea la existencia de varias clases de mora. En este pequeño folletito que van a recibir ustedes, establecíamos que existe dentro de las clases de mora una mora contractual, una mora que las partes pactan, una mora legal, esa no la pactan las partes, ya la ley la regula, una mora personal, aquí vamos a hablar
de la mora automática, más adelante vamos a hablar sobre ella, de la mora del deudor, que se conoce en la doctrina como mora solvendi, y de la mora del acreedor, que en la doctrina se conoce como la mora accipiendi. La interpelación, ¿cómo se realiza? Y el artículo 1430 dice, el requerimiento, fíjense que aquí ya no habla de interpelación, el artículo ya habla de requerimiento, pero se está refiriendo a lo mismo, a la interpelación. El requerimiento dice, para constituir en mora al deudor o al acreedor, debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Cuando se demanda al deudor, se le notifica que se le está demandando porque tiene una obligación que no ha cumplido. Y esa notificación es precisamente el requerimiento de pago. Es decir, un deudor que ha sido demandado, pues lo que puede hacer inmediatamente es comparecer ante el juez, aceptar que debe y pedirle al juez que le ordene el pago del dinero que le están requiriendo. Eso sería lo correcto. Pero lo más probable es que no pueda pagar y entonces ya se va a ir todo un proceso que va a durar cualquier cantidad de tiempo. Entonces, entendemos que ese es el requerimiento judicial, la notificación. Pero también dice el artículo 1430 que puede ser notarial. O sea, el acreedor contrata a un notario y le pide que vaya a la casa del deudor y que le requiera el pago. Si el deudor no paga, entonces el notario pues levanta un acta notarial indicando que requirió de pago al deudor y que este no quiso pagar. Y ya con eso, pues el acreedor tiene suficientes elementos ya como para poder iniciar una demanda de cobro. ¿Cuál es la importancia de la mora? Es decir, hablamos de mora, pero realmente, ¿para qué nos va a servir? Perdón, olvidado, relacionado con el requerimiento. Cuando estamos hablando de requerimiento, el artículo 1431 establece que no es necesario el requerimiento. Aquí estamos hablando ya de la mora automática. En el derecho mercantil no es necesario el requerimiento, salvo que las partes lo pacten. Ahí es donde hablamos de un pacto contractual. En el derecho civil, por regla general, hay mora si hay atraso, culpable y requerimiento. En el derecho mercantil se puede pactar que no, es decir, se puede pactar el requerimiento. Esa es una excepción. Ya la mora opera automáticamente en el derecho mercantil, en el derecho civil no. El artículo 1431, el numeral 1, dice que no es necesario el requerimiento cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente. Ya, en el tema de la mora automática de la que estaba hablando anteriormente. Segundo, cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación de la época en que debía cumplirse la prestación fue motivo determinante para que aquella se estableciera. Aquí no estamos hablando de una mora contractual, ni mucho menos de una mora automática. Estamos hablando de una mora que se da por su naturaleza y que el juez va a atender a esa misma naturaleza. Es decir, si realmente existe o no existe. Y el numeral tercero nos habla de cuando el cumplimiento de la obligación se ha imposibilitado por culpa del deudor o éste ha declarado que no quiere cumplirla. Recuérdense ustedes que la mora se va a dar, decíamos, por el retardo malicioso. Aquí estamos hablando de la culpa. O cuando el deudor manifiestamente ha dicho que no va a pagar. Entonces, no hay que esperar más. Aquí la mora opera automáticamente porque ya el deudor ha declarado que no va a pagar
y entonces no hay necesidad de hacer requerimiento alguno. Y en el numeral 4 dice que cuando la obligación procede de acto o hecho ilícito, es decir, cualquier acto o hecho ilícito, dice la ley, no tiene por qué haber requerimiento de pago. Sencillamente con el hecho de que exista un dolo de parte del deudor, entonces es suficiente para que la mora nazca a la vida jurídica, sin necesidad de requerimiento. En cuanto a la mora, vamos a hacer una diferenciación aquí entre lo que es la mora para las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer. Y luego preguntaríamos qué sucede con las obligaciones de no hacer. En principio, en las obligaciones de dar, el artículo 1433, yo creo que aquí está, esto está equivocado. Es artículo 1423, 24 y 25. No. Artículo 1323, 24 y 25. Aquí vamos a corregir esto, don Manuel, que nos está viendo en su casa. El artículo 1323 dice, en las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiera convenido, si la calidad del ejecutante fuera indiferente. Esta norma ya la vimos, es una norma en la que se habla de la persona por sus calidades para ser considerada como deudor. Son las obligaciones intuito persona. El artículo 1324 dice, si el acreedor prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se fije un término prudencial para que cumpla la obligación y si no la cumpliere será obligado a pagar daños y perjuicios. Y el 1325 dice, si la obligación de hacer resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver, en este caso, al acreedor lo que por razón de la obligación hubiera percibido. ¿Por qué señalaba estos tres artículos? Ahí tenemos lo que son las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer y la normativa de la cual nosotros ya pues platicamos en su momento oportuno. En las obligaciones de hacer, en las obligaciones de dar, dice los primeros dos artículos que vimos, que el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento forzoso de la obligación, más el pago de daños y perjuicios. Y luego yo agregaría que corren a cargo del deudor los riesgos de la cosa. Es decir, si en una obligación de dar se produce la mora, entonces se aplican estas dos normas del artículo 1323 y el 1324. Pero ¿qué pasa con las obligaciones de hacer? Si en las obligaciones de hacer el deudor no cumple dentro del tiempo, entonces ahí aplicamos el artículo 1325 que le permite al acreedor hacer por sí o a costas del deudor lo que se hubiere pactado. Entonces, en estos casos vamos a decir que el retraso en la entrega o el retraso en el tiempo para hacer determinada obra va a hacer incurrir al deudor en mora. Y entonces la pregunta es, ¿qué sucede con las obligaciones de no hacer? ¿Hay mora en las obligaciones de no hacer? Desde luego que no. ¿Por qué no puede haber mora en las obligaciones de hacer? Porque en las obligaciones de no hacer, en las obligaciones de dar o hacer, la mora nace precisamente por el retardo. ¿Ya? El deudor incumple en el tiempo convenido, entonces nace la mora. Sí se dan las demás condiciones,
que sea culpa del deudor y que sea interpelado. Entonces decimos, ahí hay mora, porque hubo retardo, pero en las obligaciones de no hacer, ahí no existe el retardo. Las obligaciones de no hacer se incumplen en el momento que se hacen. Cuando se hace lo que no se debe, en ese momento hay incumplimiento. Se transgrede lo que se ha pactado. Entonces, ahí no hay que esperar absolutamente nada. El solo hecho de la transgresión hace que nazca el incumplimiento. No hay que esperar nada. Por eso es que las obligaciones de no hacer son obligaciones en donde no existe la mora. Por último, vamos a ver algunos efectos de la mora. ¿Por qué es importante la mora? ¿Por qué realmente debemos de constituir en mora a alguien? El artículo 1433 establece que una vez ocurrida la situación de mora, dice, establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. O sea, es importante que a una persona se le constituya en mora precisamente para que tenga el acreedor la posibilidad de cobrar daños, perjuicios y que todos los riesgos que sufra la prestación serán a cargo del deudor o a cargo del acreedor en el caso de la mora accipiendi, cuando el acreedor no quiere recibir el pago. Por eso que cuando veíamos el pago por consignación se decía que el acreedor que no quiere recibir el pago, una vez declarado válido el pago por consignación, corren a su cuenta todos los daños que la prestación pueda sufrir. El artículo 1434 establece que los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causar. Aquí tenemos el tema de las obligaciones de dar, de hacer, pero también incluye las obligaciones de no hacer. Cuando habla de la contravención, ¿cuál es la contravención? En el caso de las obligaciones de no hacer, decíamos hacer lo que no se debe. Y en el caso de las obligaciones de dar o hacer, no hacer lo que se debe. Entonces, en las primeras dos rige el tiempo, en la segunda, en la tercera, que es la obligación de no hacer, ahí lo que rige es la contravención. Por lo que decíamos, no existe mora. El artículo 1435 establece que si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal hasta el efectivo pago. Este es otro de los efectos de la mora. Si la mora consiste en dinero, el dinero va a producir intereses y entonces se va a tener que pagar no solo la suma que se debe, sino los intereses por el tiempo que se tarde la persona en cumplir la obligación. Esto dice la ley siempre que no se haya pactado lo contrario. Es decir, las partes pueden pactar que en caso de mora no se va a cobrar intereses, aunque es difícil, ¿verdad? Generalmente todos los negocios, todos los contratos dicen lo contrario. En caso de mora se va a pagar interés, por eso se llaman intereses moratorios, es decir, se va a pagar intereses por cada día que la persona deje de cumplir. Y la última parte que es bien interesante, habla del interés legal. ¿Cuál es el interés legal? En el Código Civil vamos a encontrar todavía una norma que dice
que el interés legal es el 6% anual. Entonces los jueces debían fijar ese interés. Sin embargo, esa norma fue modificada y la norma nos dice que el interés legal es el promedio de la tasa de intereses que cobran todos los bancos. O sea, es la media ponderada. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ver cuánto cobran los bancos. Hay bancos de a 12%, de a 9%, Banco de los Trabajadores 22 y pico, el banco que cobra más intereses. Es decir, todos los bancos van a tener su propia tasa. Entonces, se suman todos los intereses y lo que dé la media, ese es el interés legal. Eso es lo que los jueces deben fijar. Bien. Hay algo importante que vamos a encontrar en el artículo 1429, que se refiere a la mora del acreedor. Dice que el acreedor también puede incurrir en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece o rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir con la obligación. Olvidaba señalar esta norma, es el fundamento de la mora excipiente. Cuando hay una norma que es atinente a varias situaciones, pero en este caso el artículo 1432 lo dejaba al final para poderlo explicar un poquito, porque ya esta es una cuestión eminentemente procesal y no me gusta meterme al campo del licenciado Mario Gordillo. Pero el artículo 1432 dice que en las obligaciones recíprocas, está hablando de las obligaciones bilaterales, ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su prestación o garantiza su cumplimiento en la parte que le concierne. ¿Por qué es importante esta norma como defensa? Miren, en la práctica ocurre con mucha frecuencia que el deudor no paga, pero el acreedor tampoco hace lo que le corresponde para que el deudor pueda pagar. Es decir, el deudor no paga porque el acreedor no le recibe el pago. Entonces, si vemos, estamos hablando aquí de dos moras, la mora del deudor por no pagar, la mora del acreedor por no aceptar el pago o por no dar las condiciones que necesita el deudor para que le puedan pagar. Un acreedor, por ejemplo, tiene que señalar el lugar específico donde se debe cumplir la obligación. Si el acreedor no lo hace, ¿dónde le va a pagar el deudor? Es decir, esto implicaría que tendría que irse al pago por consignación, pero al irse al pago por consignación, entonces el acreedor inmediatamente de notificado va a incurrir en mora. Entonces, los dos van a estar en mora. Ahora, el acreedor puede demandar al deudor que no le ha pagado. No obstante, él tampoco ha cumplido. Entonces, ¿cómo se defiende el deudor? Y aquí hay una excepción que en procesal civil van a poder explicárselo. Yo digo, licenciado Mario Gordillo, no da en todas las secciones. Me parece que por un momento se me olvidaba ese tema. Hay más profesores de procesal civil. Sus profesores les van a explicar a ustedes que para defenderse de una acción se interponen excepciones. Y una excepción que se puede plantear es esta, que se conoce como la compensación de la mora. No me pueden hacer como deudor incurrir en mora si el acreedor también está en mora. Es decir, si el acreedor me demanda y pide que se me declare en mora, yo inmediatamente, ¿qué le contestaría? Sí, señor juez, pero también declárelo en mora a él. Entonces, para evitar ese tipo de problema, es que existe la compensación de la mora. Es decir, los dos están en mora, ninguno de los dos puede entonces interponer.
Eso en cuanto a la mora. Ya saben, mi correo, heortiz7@yahoo.es para cualquier duda. Estoy siempre para servirles. Otro de los incumplimientos es precisamente la cláusula indemnizatoria. Y cuando estamos hablando de la cláusula indemnizatoria, entonces aquí ya estamos hablando de un incumplimiento que tiene que ver también con el tiempo, pero aquí el incumplimiento será un incumplimiento total o parcial, a diferencia de la mora, que ya vimos que el incumplimiento ahí va a ser temporal. En el caso de esta otra institución, de la cláusula indemnizatoria, ahí ya vamos a toparnos con incumplimientos que pueden ser totales o que pueden ser parciales. La cláusula indemnizatoria, que también fue conocida en la doctrina por mucho tiempo como cláusula penal. ¿Qué es lo que busca la cláusula indemnizatoria? Fijar anticipadamente el pago de los daños y perjuicios por incumplimiento. El artículo 1436 establece que las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación, no la cumpla de la manera convenida, o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. La cláusula indemnizatoria o cláusula penal es una cláusula que nosotros vemos con mucha frecuencia en los contratos de construcción. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún contrato de estos que se celebra con los ingenieros, ahí hay un ingeniero al que le agradecí el último día por estarnos ayudando. Bueno, por estarnos ayudando a ustedes. A mí no me está ayudando en nada, pero igual yo se lo agradezco. En la construcción de un edificio, siempre se pacta una cláusula indemnizatoria que establece que si el constructor se tarda más del tiempo convenido, va a pagar una multa. Realmente el Código Civil no debe hablar de multas. Aquí lo que va a pagar realmente es una indemnización por día atrasado. Entonces, los constructores se preocupan siempre de terminar las obras en el tiempo que se ha establecido, porque de lo contrario pierden dinero. Entonces, generalmente el pago se le deduce del pago general, si no se les ha pagado todo. Entonces, cada día que se atrasen van a perder una cantidad de plata, la que se haya convenido. Y eso entonces es la cláusula indemnizatoria, o sea, una indemnización anticipada, en este caso por incumplimiento en el tiempo, pero también se puede pagar por obra defectuosa, es decir, las cosas que no están bien, que no se hicieron bien. También se puede deducir el pago por las reparaciones que se tengan que hacer, ya sea que se le cobren al ingeniero, al constructor, o que pues, lo haga sin que se le cobre, ¿verdad? Para evitar precisamente esa situación. Entonces, eso es, en términos generales, la cláusula indemnizatoria. ¿Qué efectos produce? Bueno, el artículo 1437 dice que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la cantidad convenida, pero no las dos cosas, a no ser que ésta se exija por el simple retardo o por el cumplimiento imperfecto. El acreedor puede exigir o el cumplimiento de la obligación o el pago de la cantidad convenida, pero no las dos cosas, son excluyentes, una excluye la otra. Si la persona obligada se atrasa, el acreedor puede cobrarse
lo que se pactó en la indemnización entrada o exigir el cumplimiento. Entonces una dice excluye a la otra. A no ser, dice, que ésta se exija por el simple retardo o por el cumplimiento imperfecto. Si es solo un simple retardo, es decir, debía entregarse la obra en 3 meses y ya pasaron los 3 meses y se ha atrasado la obra unos días, entonces el acreedor ahí puede cobrar la indemnización y que la termine. No así cuando el incumplimiento es total. Cuando el incumplimiento es total, o pide una o pide la otra. El artículo 1436 dice que si la obligación hubiera sido cumplida en parte imperfectamente o con retardo, procederá la reducción proporcional de la cantidad indemnizatoria. Y si las partes no se pusieren de acuerdo, la fijará el juez. Es decir, si la cláusula indemnizatoria fuera, qué sé yo, de 1.000.000 de quetzales, por ejemplo, y la persona, el constructor, se atrasa una semana, decir, no van a pagar el 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? El 1.000.000 de quetzales es para el incumplimiento total. En el caso del retardo o de las imperfecciones, dice la ley, será de una forma proporcional, que se fija por las partes o que la fija el juez si las partes no lo han convenido. El artículo 1439 establece que en caso de exigirse la indemnización, el acreedor no está obligado a probar los daños y perjuicios, ni el deudor podrá eximirse pretendiendo probar que no los hubo. Bueno, esta norma es recordar algo que ya sabemos. Todo daño debe probarse. ¿Se recuerdan? Lo decíamos en alguna de las clases cuando hablamos de los daños en la culpa o los daños en el dolo. Toda persona que va a reclamar daños tiene que probarlos. En el tema de la cláusula indemnizatoria no se prueban los daños, no se prueba la culpa, sencillamente el retardo, porque ya se pactó. Si el constructor se tarda una semana, pues va a tener que pagar la parte proporcional que le corresponda, indistintamente de si hay daños o no hay daños. El solo hecho del retardo en sí ya podría ser un daño, pero no es necesario probar. Solo basta con que la persona demuestre que no cumplió en el tiempo establecido para poder reclamar el pago indemnizatorio que proporcionalmente le corresponda por cada día incumplido o imperfectamente cumplido. El artículo 1440 dice que la indemnización convenida anticipadamente por las partes no puede exceder de la cuantía de la obligación principal. Esto es obvio. Si el edificio cuesta $1.000.000, no se puede pactar una indemnización superior a ese $1.000.000. Dice la ley que no puede exceder. La pregunta, ¿puede ser igual? Bueno, yo entendería que sí, ¿verdad? Si no lo está excluyendo la ley, ¿cómo se llama? El contrato de 1.000.000 de quetzales, la cláusula indemnizatoria tendrá que ser por 1.000.000 de quetzales o menos, pero no puede, dice la ley, excederse. Y el artículo 1441 dice que la cláusula de indemnización será insubsistente cuando se trate de asegurar con ella el cumplimiento de obligaciones que no pueden exigirse judicialmente. Es decir, todo aquello que sea ilegal o que no esté regulado en ley. Recuérdense ustedes el artículo que leímos hace un ratito, que nos habla de los daños y los perjuicios. ¿Se recuerdan? Dice ganancias lícitas. Es decir, la ley nunca va a avalar las cosas que sean ilegales o que sean ilícitas o que sean de difícil o imposible cumplimiento.
Entonces, si sabemos que hay algo que no se puede cumplir legalmente, sobre eso no se puede pactar una cláusula indemnizatoria. Y por último, las arras. El artículo 1442 dice que las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. Con respecto a las arras, nosotros, las arras, ¿se recuerdan? En alguna ocasión yo les he señalado a ustedes que la base de nuestro derecho civil es el derecho romano, pero posteriormente a eso se le agrega lo que es el derecho canónico, que es una de las bases fuertes de nuestro código civil, de nuestro derecho civil incluso, y dentro del derecho canónico ya se establecían las arras, pero las arras tienen mucho que ver con el derecho de esponsales. Posteriormente lo trasladamos a esto. Las arras nosotros las vemos generalmente cuando las personas se casan. Vemos aquellas moneditas que le entrega el señor a la señora y le dice que en la adversidad, etcétera, etcétera, y que le entrega las arras para que las cuide. Hay mujeres que no cuidan las arras y hay otras que cuando se da la adversidad, ahora que muchos están sin trabajo, pues a saber si cumplan ese juramento que hicieron ante Dios de estar con el marido en la adversidad. Pues esperamos que sí. Pero las arras realmente no lo constituyen para mí esas monedas. Para mí las arras verdaderas es el anillo de compromiso. El anillo de compromiso es precisamente eso. La persona, el hombre se compromete con realizar el matrimonio y lo mismo la mujer. Y entonces esas eran las verdaderas arras. Pero bueno, en el derecho civil, cuando hablamos de arras, nos estamos refiriendo a la indemnización, cómo se va a producir. Y esto ocurre, esto de las arras, con mucha frecuencia en los contratos de promesa. Pero no solamente en los contratos de promesa, es decir, se puede establecer en cualquier situación. Y dice, las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación. Es decir, la obligación se va a cumplir y entonces, como garantía del cumplimiento, se puede entregar una suma de dinero. Esa suma de dinero es la garantía. Si el deudor no cumple, el acreedor se queda con ellas en pago por el incumplimiento. Pero la ley establece dos cosas. Primero dice que el incumplimiento debe ser por culpa del deudor. O sea, si existe caso fortuito o fuerza mayor, eso libera que el acreedor se quede con las arras. Y el otro presupuesto que tiene la ley es que si el que incumple es el acreedor, entonces el acreedor, dice la ley, tiene que devolver el doble de lo que ha recibido. No es que esté dando de más. Cuando dice que debe restituir el doble, es porque debe restituir ¿qué cosa? Lo que recibió más una parte a lo que recibe. Si recibió 100,000 quetzales de arras, tiene que devolver los 100,000 quetzales de las arras y además de eso, o 100,000 quetzales. A eso es a lo que se refiere la norma. Bueno, entonces, señores, hasta aquí llegamos con la cláusula indemnizatoria. Vamos a tocar el tema de la imprevisión. Ahí nos vamos a situar en el artículo 1000.
1330. El 1330 es uno de los artículos importantísimos que hoy, si ustedes fueran abogados, ahí después de la pandemia, podrían tener muchísimo trabajo con esa norma. Les ayudaría a ganar mucha plata esa norma. Vamos a ver qué dice el artículo 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. ¿Qué les parece esa norma? Cualquier situación que se dé, que sea imprevisible, la pandemia esta lo es, y que haga que las obligaciones del deudor se vuelvan onerosas, dice que puede pedirse a un juez que las revise. Aquí tenemos varias situaciones. La primera, el confinamiento, la pérdida de trabajo y las obligaciones. Una persona confinada que no puede trabajar, que eventualmente le suspenden o pierde su trabajo y que tiene obligaciones que cumplir, seguramente no las va a poder cumplir en el tiempo establecido. Y para cuando le toque pagar, lo más seguro es que le van a estar cobrando intereses por el retardo, intereses moratorios y toda una serie de gastos. Ocurre mucho con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la persona cuando el acreedor le comience a cobrar todas esas cantidades de plata? Bueno, pues lo que debe hacer, dice la ley, es plantearle a un juez competente que revise, que determine qué fue lo que causó el incumplimiento, y entonces el juez va a señalar qué es lo que el deudor debe pagar. Eso es lo que se conoce entonces en el derecho civil como la cláusula de imprevisión. Y con esto, señores, creo que tenemos completado lo que habíamos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a dar entonces aquí esta clase por terminada. Siempre tenemos el tema de... se me olvidaba el caso fortuito o fuerza mayor. Eso ya lo hemos platicado en más de una ocasión. El artículo 1426 nos regula el caso fortuito o fuerza mayor, que tiene que ver con esto que estamos hablando también. Vaya si no. El deudor, dice el artículo 1426, no es responsable de la falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que en el momento en que ocurriere hubiere estado en mora. Las personas que deben, que tienen una obligación, no están en mora. ¿Cuándo van a estar en mora estas personas? Lo dijimos. Cuando el atraso sea culpable, sea malicioso. Una persona que se atrasa en el cumplimiento de las obligaciones porque acaece un hecho como la pandemia esta que estamos viviendo, no es responsable, no es culpable, no lo está haciendo maliciosamente, sencillamente no pudo cumplir con sus obligaciones porque se quedó sin trabajo, porque le suspendieron el trabajo y no le han pagado. Es decir, no tiene para cumplir las obligaciones. Entonces esta persona no cumple por un caso fortuito o de fuerza mayor. El código habla de caso fortuito o fuerza mayor, pero no establece qué es caso fortuito o qué es caso o qué es fuerza mayor. En la doctrina nos encontramos que caso fortuito es cuando ocurre algo natural,
como el virus que produce el COVID-19, que dicen que fue natural, de un murciélago a otro animal y luego el chino se lo come y todo lo demás, eso es natural. Pero hay otros que dicen que lo crearon en un laboratorio, eso ya no es natural. Entonces, ese ya es un motivo de fuerza mayor, porque ahí interviene el hombre. De cualquier manera, cuando estamos hablando de caso fortuito o fuerza mayor, en el Código Civil se habla de los dos, pero no dice que es cada una de esas cosas. Y al no decirlo, pues debemos entender que es exactamente lo mismo. Por eso que casi siempre dice uno caso fortuito o fuerza mayor. Debiera de ser o caso fortuito o fuerza mayor, pero no podemos establecer qué es qué. Entonces, el deudor no puede cumplir con sus obligaciones, pero no puede cumplir precisamente por caso fortuito o fuerza mayor. Y entonces, ¿debe ser castigado por eso? Desde luego que no. Por eso les decía, lástima que ustedes se van a graduar mucho después de la pandemia, pero a lo mejor tenemos otra más adelante y entonces ya ustedes van a poder aplicar tanto el caso fortuito como la fuerza mayor para poder pelear a favor de los deudores que seguramente van a ser acosados por los acreedores. Yo creo que ante una acción bien planteada y ante un juez que conozca perfectamente lo que es el caso fortuito o fuerza mayor, esas acciones debieran de prosperar siempre a favor del deudor. Bueno, entonces hasta aquí el próximo día, que espero sea el día lunes, voy a estar trabajando con ustedes el tema de la transmisión de las obligaciones. Así que por favor se ponen a estudiarlas. Y la segunda clase, que espero sea el miércoles, vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones. Y el 28, no se les olvide, es el examen final. Y entonces espero que estén bien preparados. La metodología que estamos usando ahorita para examinar, ya la vimos, no tenemos otra. Entonces tendremos que seguir con falso verdadero, que es lo que yo considero que puede ser mejor para ustedes.